Parte 1. Una escapada inesperada. El calor abrasador de Madrid se deslizaba por las calles como una manta pesada e ineludible. Clara estaba sentada descalza en el sofá, con un vaso de agua fría entre las manos, mientras sentía que el verano se convertía en una prisión sin barrotes. Me derrito, gimió Lucía, su hermana menor, dejándose caer a su lado con un suspiro dramático. Por favor, dime que tenemos algo entretenido para hacer este fin de semana. Clara no respondió. La verdad era que no tenía ningún plan, ni fiestas, ni escapadas, ni siquiera una película que le sacara del letargo. Justo entonces el teléfono sonó. Clara lo tomó con desgana, pero al oír la voz al otro lado se irguió de inmediato. Hola, cariño, dijo la voz profunda de Javier, el hermano menor de su madre. Siempre había tenido ese tono pausado, tranquilo, que parecía colarse en la piel sin permiso. ¿Por qué no se vienen a pasar unos días a la finca? Hay espacio de sobra, comida para aburrirse, y sinceramente, me vendría bien algo de compañía, sugirió con su tono calmado. Clara dudó unos segundos. Hacía años que no pisaban esa casa de campo, pero el recuerdo de los viñedos y el silencio dorado del campo le trajo una nostalgia dulce. No suena mal, respondió finalmente. Sí, vamos, interrumpió Lucía con entusiasmo ya de pie, corriendo a hacer la maleta. En cuestión de horas, las hermanas dejaron atrás el ruido urbano y se adentraron por carreteras estrechas que serpenteaban entre olivos y colinas. El paisaje se transformó lentamente en una postal de calma y sol, y al fondo, la finca se alzó como una promesa, muros de piedra, una terraza enorme y el aroma de la naturaleza sin filtrar. En el porche, recostado contra la barandilla con una copa de vino en la mano, las esperaba Javier. Alto, atractivo en esa forma silenciosa, con su camisa blanca remangada y una expresión que mezclaba serenidad con algo más difícil de nombrar. Bienvenidas, saludó con una sonrisa leve. Clara sintió un leve estremecimiento cuando la abrazó. Su perfume, mezcla de madera, cuero y algo especiado, se le quedó pegado a la piel como una memoria antigua. La casa estaba tal como la recordaba. Vigas de madera, suelo de piedra, aire fresco, aunque había algo distinto. Una energía nueva, difícil de identificar, casi imperceptible, pero real. Les preparé algo sencillo para comer, dijo Javier ya desde el comedor. Sobre la mesa, pan artesanal, jamón ibérico, queso curado, aceitunas, todo dispuesto con cuidado. Durante la cena hablaron de recuerdos de infancia, anécdotas de juventud y tonterías varias. Javier tenía un talento particular para envolver las palabras, pero en medio de las risas, Clara sentía de vez en cuando su mirada fija, sostenida, y no era una mirada de tío. Esa noche, después de instalarse en su habitación, una con balcón que daba directamente a los viñedos, Clara salió a tomar aire. La brisa era suave, cargada del olor de los olivos. Bonita noche, ¿verdad? Susurró una voz desde el balcón contiguo. Era Javier. Tenía la camisa desabotonada en el cuello y la copa aún en la mano. Su rostro estaba medio a oscuras, pero su mirada brillaba con una luz que no era solo reflejo de la luna. Sí, muy tranquila, murmuró Clara. ¿Cómo ha sido tu año? Preguntó él sin preámbulos. Raro, admitió ella, como si todo pasara demasiado rápido, o yo no pudiera moverme. Javier asintió en silencio. A veces buscamos algo sin saber qué es exactamente, dijo bajito, como si hablara consigo mismo. Clara sintió un pequeño escalofrío, no de miedo, de otra cosa. No supo si era la noche, el vino, el silencio del campo o esa forma en que él la miraba, pero algo dentro de ella cambió, y aunque ambos se despidieron con cortesía, esa noche, al meterse en la cama, las palabras de Javier seguían dando vueltas en su mente, y la sensación de que lo inesperado apenas comenzaba. Parte 2. Miradas que queman la madrugada cayó sobre la finca como una manta pesada, cargada de un silencio casi sobrenatural.
Clara dormía a medias, atrapada en un sueño leve y fragmentado, cuando algo en el ambiente la despertó. No era un ruido fuerte, sino una especie de energía en el aire, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Se sentó en la cama, respirando hondo. Afuera todo parecía en calma, salvo por un leve crujido en el suelo de madera. Se levantó con cuidado, en bata, y salió al pasillo. La casa estaba sumida en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la luna que se colaba por las ventanas. Desde lo alto de la escalera distinguió una silueta en la sala. Era Javier, sentado en el sofá, con la cabeza echada hacia atrás y una copa en la mano. La camisa estaba abierta en el pecho, y la expresión de su rostro era indescifrable. Clara dudó unos segundos, con el corazón acelerado, pero finalmente bajó. ¿No puedes dormir?, preguntó él al verla, sin moverse. Ella negó con la cabeza. Javier apoyó la copa en la mesa, se inclinó ligeramente hacia el frente, con los codos sobre las rodillas. Su voz fue suave, como siempre, pero cargada de un peso que Clara no supo descifrar. ¿Quieres un poco?, preguntó señalando el vino. Clara dudó, pero asintió. Tomó la copa que él le ofrecía. El cristal estaba tibio por el calor de sus dedos. Dio un sorbo. El sabor era fuerte, profundo, y la garganta le ardió levemente. No estás acostumbrada, comentó él con una media sonrisa. Ella no respondió, solo se sentó frente a él con la bata de seda acariciando su piel. Por un segundo fue plenamente consciente de lo poco que cubría su cuerpo y de la intensidad con la que Javier la miraba. Hace tiempo que no venían, dijo él con tono melancólico. La casa se siente distinta cuando hay voces, risas, movimiento. ¿Distinta cómo?, preguntó Clara. Él la miró directamente a los ojos. Menos vacía. La frase cayó como una piedra en el estómago de Clara, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Se instaló entre ellos un silencio espeso, lleno de palabras que no se atrevían a salir. La conversación continuó lentamente girando hacia lo personal, los años pasados, la soledad, los anhelos no dichos. ¿Y tú?, preguntó Javier de pronto. ¿Eres feliz? Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. No lo sé, admitió. Jugaba con la copa entre los dedos, mientras sentía que el aire entre ellos se hacía más denso, como si flotaran sobre una cuerda tensa. Después de un rato, se levantó. Será mejor que intente dormir, murmuró. Javier también se incorporó. Dio un paso hacia ella. No la tocó, pero su proximidad fue como una descarga eléctrica. Buenas noches, susurró, su voz más grave que nunca. Clara subió las escaleras con el pulso acelerado. Sentía su mirada en la espalda como si la rozara. Entró en su habitación y cerró la puerta con cuidado, apoyándose contra ella. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Nada había pasado, y sin embargo, todo estaba comenzando. Parte 3. La línea invisible. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero para Clara la atmósfera estaba cargada de un peso invisible. En apariencia, todo transcurría con normalidad. Sofía hablaba sin parar mientras desayunaban, y Javier preparaba café con sus movimientos tranquilos, casi hipnóticos. Pero Clara no podía evitar notar los detalles. Cada vez que sus miradas se cruzaban con Javier, algo se encendía. Un leve apretón de su mandíbula, un silencio más largo de lo habitual. Ella también sentía cómo se tensaban los músculos de su espalda cuando él estaba cerca. Lo que había ocurrido la noche anterior no había sido un error, pero sí era un límite que jamás se debió cruzar. Y, sin embargo, ambos sabían que se estaban acercando a él más y más. Después de almorzar, Sofía propuso salir a caminar al pueblo. Antes de que Clara pudiera responder, Javier intervino con un tono tranquilo. Creo que prefiere quedarse. Clara sintió cómo se le encogía el estómago. Sofía no sospechó nada y se despidió alegremente. La puerta se cerró y el silencio descendió sobre la casa, espeso como una tormenta contenida.
Javier la miró desde el comedor apoyado en el marco de la puerta. Tenemos que hablar, dijo. Clara asintió sin moverse. El pulso le latía con fuerza. Dio unos pasos hacia él, pero fue Javier quien cerró la distancia. Lo de anoche, comenzó. No debería haber pasado. Ella lo miró directamente a los ojos. Pero pasó. Él tragó saliva como si sus pensamientos fueran demasiado pesados. No puedo fingir que no lo deseo, confesó. Pero sé que está mal. Clara se mordió el labio, incapaz de responder con palabras. En cambio, dejó que su silencio hablara por ella. Y en ese silencio, Javier se acercó un poco más. Dime que me detenga, susurró. Ella no dijo nada. No se apartó. El segundo beso no fue como el primero. Fue más urgente, cargado de todo lo que habían reprimido. Sus manos la rodearon por la cintura, mientras ella se aferraba a su camisa como si todo su mundo dependiera de ese contacto. Esto está mal, jadeó Clara contra sus labios. Lo sé, respondió él, pero no puedo parar. Cada roce de piel, cada caricia, era fuego. Clara sintió cómo su espalda tocaba la pared del pasillo, su respiración entrecortada, su mente en blanco. Solo existían los dos ahí, al borde del abismo. Y entonces un golpe seco en la puerta. Ambos se separaron bruscamente, jadeando. Javier se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. Clara apenas podía sostenerse en pie. ¿Quién? Sofía, respondió Javier, su voz apenas un susurro. Ella había olvidado su cartera. Entró sin sospechar nada, saludando con su tono habitual, revolviendo bolsos mientras charlaba. Clara se giró hacia la ventana, ocultando su rostro aún sonrojado. Cuando Sofía volvió a salir, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya nada era lo mismo. Las miradas entre Clara y Javier ahora estaban cargadas de un significado imposible de ignorar. Cada roce accidental, cada palabra trivial, todo era una provocación velada. La línea ya no estaba por cruzarse, había quedado atrás. Parte 4. Lo que ya no podemos negar, la noche cayó como un velo sobre la finca, arrastrando consigo un silencio denso. Sofía se había retirado a dormir temprano, agotada por el paseo del día. Clara, sin embargo, no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, la respiración agitada, la mente atrapada en las imágenes del día, la cercanía de Javier, el calor de sus manos, la presión de su cuerpo contra el suyo, el beso que lo cambió todo. Finalmente se levantó y bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Pero él ya estaba allí, de pie, junto al fregadero, con una expresión seria y los hombros tensos. No se dijeron nada, solo se miraron, y en esa mirada estaba todo. Esto no puede seguir, dijo Javier, su voz ronca. Ya ha seguido, respondió Clara sin moverse, su voz un susurro quebrado. Él se acercó, su presencia imponente, cargada de una tensión contenida que parecía a punto de estallar. No deberíamos, repitió, aunque sus ojos decían otra cosa. Clara sintió que sus palabras eran como una puerta entreabierta. No era una negación, era un intento débil de aferrarse a lo correcto, a la lógica. Pero la lógica ya había quedado atrás, abandonada en el pasillo la noche anterior. Entonces detente, lo retó, firme, valiente. Pero él no lo hizo. En cambio, la abrazó. Sus labios la buscaron con una desesperación nueva, sin máscaras ni contención. Fue un beso más profundo, más devorador, como si quisieran borrar los límites, la moral, el pasado. Clara se entregó. Las manos de Javier recorrieron su espalda, su cuello, y el aliento entrecortado se mezclaba con el suyo en un juego peligroso. La empujó suavemente contra la mesa de la cocina, sus cuerpos encajando con naturalidad, como si siempre hubiesen estado destinados a encontrarse así. Esto está mal, repitió él. No me importa, respondió ella con los ojos cerrados. Los dedos de Javier se deslizaron por la tela de su vestido, jugando con los tirantes, provocando un estremecimiento que recorrió todo el cuerpo de Clara. Y justo cuando todo parecía inevitable, un golpe repentino en la puerta. Ambos se separaron bruscamente.
El aire pareció congelarse. Clara se apoyó en la encimera, intentando recuperar el aliento, mientras Javier, visiblemente alterado, se pasó una mano por la cara. La voz de Sofía se oyó desde fuera. ¿Hay alguien en la cocina? Olvidé mi teléfono. Clara se giró hacia la ventana, fingiendo buscar algo en la oscuridad. Sofía entró, distraída, saludó con su tono alegre de siempre y salió sin notar nada. Pero para Clara y Javier, ese breve instante fue una advertencia. La realidad golpeó con fuerza. Alguien podría descubrirlos en cualquier momento. El resto del día pasó con una lentitud tortuosa. Cada mirada era un recordatorio, cada silencio un eco del deseo contenido. La tensión entre ambos se hacía insoportable, como un hilo a punto de romperse. Cuando Sofía subió a su habitación esa noche, Clara supo que ya no habría marcha atrás. Se dirigió a la cocina de nuevo, impulsada por algo más fuerte que el miedo. Javier estaba allí, la estaba esperando, no dijeron nada. Ella se acercó. Él extendió una mano, acarició su brazo con suavidad. Sus frentes se tocaron. Esto no debería estar pasando, susurró él. Pero está pasando, respondió Clara. Y esta vez no se detuvieron. Parte 5. Cruzar la línea. La cocina estaba sumida en una penumbra silenciosa, con solo la luz suave de la lámpara del rincón proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. Clara y Javier seguían allí, atrapados en ese momento que parecía no tener tiempo ni retorno. Sus cuerpos hablaban más que las palabras. El roce de sus dedos, la tensión en sus miradas, la respiración contenida, todo era una danza entre el deseo y la culpa. No deberíamos, murmuró Javier, su frente aún apoyada contra la de ella. Clara cerró los ojos. Lo sé, susurró, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no lo siento. Él deslizó una mano por su espalda con delicadeza, como si intentara memorizar la curva de su cuerpo. Ella lo dejó hacer sin ofrecer resistencia. Sus labios se encontraron una vez más, esta vez sin interrupciones, sin pensamientos, solo la necesidad cruda y honesta de estar cerca. La tensión acumulada durante días se desató como una tormenta contenida. Sus cuerpos se fundieron en una urgencia desesperada, sin prisa pero con una intensidad peligrosa. Clara sintió la firmeza de sus manos sujetándola por la cintura, mientras la apoyaba con suavidad contra la encimera fría. El contraste con el calor de sus caricias le hizo estremecer. Su vestido cayó por un hombro, luego por el otro. Él no apartó la vista mientras lo hacía, como si cada segundo fuera sagrado. Eres hermosa, susurró Javier. Ella no respondió, solo cerró los ojos, dejándose llevar. Durante un largo rato no existió más que el sonido de sus respiraciones entrecortadas, los susurros rotos entre besos y el temblor sutil del suelo bajo sus pies. Era como si todo el universo se hubiese reducido a ese instante. Pero entonces, como un rayo que parte en dos una noche tranquila, un ruido seco rompió el silencio. Clara. La voz de Sofía, desde el piso superior, retumbó como una advertencia. Ambos se separaron de golpe, como si se hubiesen quemado. Clara tiró de su vestido rápidamente, sus mejillas ardiendo, mientras Javier se giraba hacia la ventana, respirando con dificultad. Dios mío, murmuró ella. Sofía apareció en la puerta de la cocina, descalza y medio dormida. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido a dormir, dijo, frotándose los ojos. No podía dormir, bajé por agua, respondió Clara con una sonrisa forzada. Javier se adelantó con naturalidad y le tendió un vaso. Aquí tienes, Sofía. ¿Todo bien? Ella lo aceptó sin sospechar nada. Sí, gracias. Buenas noches. Y desapareció. El silencio volvió a instalarse. Clara y Javier se miraron, esta vez sin tocarse. Había demasiadas cosas que no se podían decir en voz alta. Tenemos que parar, dijo él con la voz tensa. Antes de que hagamos algo que no podamos deshacer, pero Clara sabía que ya lo habían hecho, ya habían cruzado la línea, no con sus cuerpos, sino con sus emociones, con todo aquello que no se podía ver, pero se sentía. Se despidieron sin palabras. Ella subió a su habitación.
Él se quedó en la cocina, con la mirada perdida en el fondo del vaso que aún sostenía. Esa noche el silencio fue más pesado que nunca, porque lo que había entre ellos ya no se podía ocultar, y tampoco se podía negar. Parte 6. El silencio de lo prohibido. El regreso a la ciudad fue silencioso. Sofía dormía en el asiento trasero, ajena al torbellino que se desataba en los pensamientos de Clara. Mientras el paisaje rural quedaba atrás y los rascacielos comenzaban a perfilarse en el horizonte, Clara no podía dejar de mirar por la ventana, como si huyera de la mirada que sabía que Javier no se atrevía a lanzar desde el asiento del conductor. No intercambiaron más de unas pocas palabras durante el trayecto. Frases necesarias, cordiales, vacías. Cuando llegaron al apartamento, Javier les ayudó a bajar las maletas. Clara se despidió con un abrazo fugaz. Su cuerpo tembló al sentir el suyo tan cerca, otra vez. Él le susurró algo casi inaudible. Cuídate, Clara, y se marchó sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y desasosiego. En apariencia, todo volvía a la normalidad. Clara retomó sus clases en la universidad, las salidas con amigas, el gimnasio, pero por dentro todo era diferente. Dormía mal, soñaba con aquella noche en la finca, con la terraza iluminada por la luna, con los labios de Javier sobre los suyos, y lo peor era saber que él sentía lo mismo. Un mensaje suyo, escueto, llegó 3 días después. ¿Estás bien? Clara lo miró durante minutos antes de responder. Finalmente tecleó. Sí. ¿Y tú? La respuesta fue inmediata. No dejo de pensar en ti. Ella soltó el móvil como si quemara. Sabía que debía poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo se pone fin a algo que nunca empezó del todo, pero que ya lo ha cambiado todo? Una tarde, tras salir de clases, Clara decidió caminar hasta un parque cercano para despejar la mente. Mientras se sentaba en una banca, el cielo empezaba a teñirse de naranja. El viento acariciaba su rostro, y por primera vez en días respiró profundamente. Pero la calma duró poco. Su teléfono vibró. Era un nuevo mensaje de Javier. Necesito verte. Solo hablar. Por favor. Ella dudó. El corazón le latía con fuerza. Finalmente respondió. ¿Dónde y cuándo? La cita fue en un café discreto, lejos de los lugares que solían frecuentar en familia. Al verla entrar, Javier se puso de pie de inmediato. Llevaba una camisa azul clara, el cabello algo desordenado y una mirada que delataba noches sin dormir. Gracias por venir, dijo con voz baja. No sé si esto es buena idea, respondió ella sin sentarse aún. Solo quiero que hablemos, nada más. Ella lo dudó, pero finalmente tomó asiento frente a él. El camarero trajo los cafés, ninguno los tocó. Desde aquella noche no he podido pensar en otra cosa, confesó Javier sin rodeos. Clara cerró los ojos por un instante. Aquello que había intentado reprimir durante días, ahora se derramaba como vino tinto sobre mantel blanco. Yo tampoco, admitió. Ambos sabían que habían cruzado un umbral, que aunque intentaran negarlo, lo que sentían no se desvanecería por el simple hecho de ignorarlo. Pero esto está mal, dijo Clara, bajando la mirada. Tú eres mi tío. Javier guardó silencio. Luego, con voz quebrada, respondió. No quiero hacerte daño, Clara, pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. El café ya se había enfriado, y también sus certezas. Ella se levantó lentamente. No me busques más, dijo sin rencor. No porque no quiera verte, sino porque si lo hago no podré detenerme. Y se marchó sin volver la vista. Esa noche, Clara lloró, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca debió tener. Pero en el fondo de su pecho algo seguía ardiendo, porque hay historias que, aunque breves, nos marcan para siempre. Parte 7. El eco de lo no dicho. El silencio no duró mucho.
Pasaron apenas 2 semanas desde aquel encuentro en el café. Clara se esforzaba por evitarlo en todos los sentidos posibles. Bloqueó su número, evitaba pasar por las calles cercanas a su oficina, hasta dejó de contestar mensajes de su hermana por miedo a que, de algún modo, Javier volviera a aparecer en su vida. Pero el destino, o quizá el deseo no resuelto, siempre encuentra caminos extraños. Una tarde, al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. No llevaba remitente, solo su nombre escrito a mano. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente. No voy a insistir, solo necesitaba decirte que no te he olvidado, no espero una respuesta. Solo quería que lo supieras. Javier. Clara cerró los ojos apretando la nota contra su pecho. La rabia, la tristeza, el anhelo, todo regresó de golpe. Aquella noche, el insomnio fue más fuerte que nunca. El eco de la carta, la forma en que él la miraba, el temblor en su voz, todo giraba en su mente sin cesar. Decidió salir a caminar. Eran casi las 2 de la madrugada. El aire estaba frío, pero el movimiento ayudaba a calmar la ansiedad. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron frente al edificio donde vivía Javier. Se quedó allí, parada, como si su subconsciente hubiera tomado el control. Las luces del departamento estaban apagadas. Todo parecía en calma. Dio media vuelta. Pero justo en ese momento la puerta del edificio se abrió. Javier salía, vestido con un suéter oscuro y una expresión sorprendida al verla. Clara, ¿qué haces aquí? Ella lo miró, sin saber qué decir. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. No importa, continuó él. Pasa, por favor. Hace frío. Ella dudó. Un segundo, tal vez dos, y entró. No hablaron mucho esa noche, no hacía falta. Javier le preparó una infusión. Se sentaron en silencio, uno frente al otro, en el sofá. No te esperaba, dijo él. Yo tampoco sabía que iba a venir, respondió ella. El silencio entre ellos era espeso, cargado de emociones contenidas. ¿Y ahora qué? Preguntó Javier sin mirarla. Clara bajó la mirada. No lo sé. Solo sé que no quiero seguir huyendo. Él asintió lentamente. Se acercó y, con una suavidad casi dolorosa, le tomó la mano. Entonces quedémonos aquí, solo esta noche. Sin pensar en mañana. Ella no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Y así se quedaron, hasta que el amanecer comenzó a teñir las ventanas de un azul suave. A la mañana siguiente, el mundo seguía siendo igual de complicado, pero por primera vez Clara sintió que tal vez lo prohibido no siempre tiene que terminar en ruina. Tal vez hay cosas que simplemente no pueden explicarse, solo vivirse. Parte 8. Entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Pasaron los días, luego semanas. Clara y Javier no hablaron de lo que sucedió aquella noche. Tampoco intentaron etiquetar lo que los unía. No eran pareja. No eran amantes constantes. Solo eran dos almas atrapadas entre lo que deseaban y lo que el mundo esperaba de ellos. Ella regresó a su rutina, el trabajo, las reuniones, las salidas familiares, pero nada volvió a sentirse del todo real. Era como si caminara con un pie en cada mundo. Una noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de Javier. Estoy pensando en irme de Madrid, empezar de nuevo, lejos de todo esto. El cuchillo cayó de sus manos. Esa semana, Clara intentó seguir con su vida como si ese mensaje no hubiera existido, pero no pudo. La sola idea de que él se marchara para siempre le provocaba un vértigo insoportable. Quiso llamarlo, escribirle, ir a buscarlo, pero no lo hizo. Un sábado decidió volver a la hacienda familiar donde había empezado todo aquel caos emocional. El aire era más limpio, el silencio más denso. El recuerdo de cada mirada, cada roce, seguía pegado a las paredes como un eco que no se va. Se sentó en el mismo banco de piedra donde Javier solía leer. Sacó del bolso una pequeña carta. No estaba dirigida a él.
Era para sí misma. Si esto fue amor o locura, no lo sabré nunca, pero fue real. Y lo real duele. Lo real deja huella. Cerró los ojos, respiró hondo. Esa noche, antes de dormir, su móvil vibró. Un nuevo mensaje. Pero no era de Javier. Era una imagen, un atardecer, la playa y una sola línea de texto. Todavía no he comprado el billete. Si me dices que me quede, me quedo. Clara se quedó inmóvil, el corazón golpeaba fuerte. La respuesta estaba al alcance de sus dedos, pero no escribió nada. Aún no. ¿Debe Clara dejar que Javier se vaya para siempre o atreverse a detenerlo y enfrentar las consecuencias? ¿Puede lo prohibido convertirse en lo correcto si se siente tan verdadero? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima parte de esta intensa historia. Solo en 1001 historias de infidelidad.